Buscas trabajo en España, pero no sabes por dónde empezar con el CV y las entrevistas. Te daremos consejos prácticos. Suscríbete y prepárate eficazmente. Hoy vamos a hablar sobre cómo destacar tu experiencia laboral en el currículum y en las entrevistas de trabajo en España. Exacto. Es importante saber cómo presentar tu experiencia de manera adecuada. Un buen primer paso es ordenar tus trabajos anteriores del más reciente al más antiguo. Así, el empleador puede ver rápidamente tu trayectoria. Sí, eso se llama formato cronológico inverso. Además, es esencial describir tus responsabilidades y logros en cada puesto. No basta con mencionar el nombre del trabajo. Por ejemplo, si trabajaste como camarero, podrías decir algo como: atendí a los clientes y gestioné las reservas. Además, es útil incluir cifras o resultados concretos si es posible. Por ejemplo, incrementé las ventas en un 20% en 6 meses. Esto da una mejor idea de tu impacto en la empresa. Muy cierto. También es importante adaptar tu experiencia al puesto al que estás aplicando. Si el trabajo requiere habilidades específicas, asegúrate de resaltarlas en tu currículum. O durante la entrevista, prepárate para hablar de tu experiencia con más detalle. Practica explicando tus responsabilidades y logros de manera clara y concisa. Por ejemplo, si te preguntan sobre un logro importante, puedes estructurar tu respuesta usando la técnica STAR. Situación, tarea, acción, resultado. La técnica STAR es genial porque te ayuda a contar una historia completa y coherente. Recuerda ser específico y no desviarte del tema. Di algo como: en mi anterior trabajo, enfrenté un desafío importante cuando... También, si no tienes mucha experiencia laboral, puedes hablar de prácticas, voluntariados o proyectos escolares. Lo importante es demostrar que tienes habilidades y estás motivado. Exacto. Y no olvides que la primera impresión cuenta mucho. Asegúrate de que tu currículum esté bien organizado y sin errores ortográficos. Es una carta de presentación crucial. Y en la entrevista, cuida tu lenguaje corporal. Mantén contacto visual y muestra confianza. Esto complementa bien lo que dices sobre tu experiencia. Además, hacer preguntas al final de la entrevista es una buena idea. Puedes preguntar sobre el equipo con el que trabajarás o los objetivos de la empresa. Esto muestra interés y proactividad. Así es, con estos consejos, esperamos que te sientas más preparado para presentar tu experiencia laboral de la mejor manera posible. Recuerda que la clave es la preparación y la práctica. Ahora que ya sabemos cómo presentar la experiencia laboral, vamos a centrarnos en describir nuestras habilidades y puntos fuertes.
Esto es clave para destacar en el currículum y durante las entrevistas. Claro, y lo primero es identificar cuáles son esas habilidades. Pueden ser técnicas como manejar un software específico o blandas como la comunicación efectiva. Es fundamental saber cuáles son relevantes para el puesto que buscas. Exacto. Por ejemplo, si te postulas para un puesto de atención al cliente, enfatiza tus habilidades de comunicación y resolución de problemas. ¿Puedes mencionar ejemplos concretos de cómo has utilizado estas habilidades en el pasado? Y cuando hables de tus puntos fuertes, intenta ser honesto y específico. Evita frases muy generales como soy trabajador. Es mejor decir algo como tengo la habilidad de gestionar mi tiempo eficientemente, lo que me permite cumplir con los plazos. Además, es útil utilizar palabras clave del anuncio de trabajo. Si el empleador busca a alguien con capacidad de liderazgo, asegúrate de incluir eso en tu currículum y entrevista, mostrando ejemplos de cuándo has liderado proyectos. También es importante ser consciente de tus áreas de mejora. Durante una entrevista pueden preguntarte sobre tus debilidades. Es buena idea mencionar una debilidad que estés trabajando para mejorar, como estoy mejorando mi habilidad de hablar en público. Otro consejo es pedir retroalimentación a colegas o mentores. Pregúntales qué consideran que son tus mejores habilidades. A veces, otros pueden ver fortalezas en nosotros que pasamos por alto. Sí, eso puede ser muy revelador. Y también recuerda que tus habilidades no solo se demuestran con palabras, sino con acciones. Durante la entrevista, tu actitud puede reflejar habilidades como la empatía o la adaptabilidad. Exactamente. Por ejemplo, si te preguntan sobre un conflicto en el trabajo, podrías decir, hubo un malentendido en el equipo, pero logré mediar y encontrar una solución que satisfizo a todos. Esto muestra tus habilidades interpersonales. Y no olvides actualizar tu currículum con frecuencia. Cada nuevo trabajo o proyecto puede aportar habilidades nuevas que deberías incluir. Así, siempre estarás preparado para cualquier oportunidad que surja. Así es, un currículum bien elaborado y una entrevista bien preparada son tus mejores herramientas para mostrar tus habilidades y puntos fuertes. Recuerda que la práctica y la preparación son clave para el éxito. Con estos consejos, esperamos que te sientas más seguro a la hora de destacar tus habilidades. La clave está en conocerte bien y saber cómo comunicarlo de manera efectiva. ¿Qué habilidades destacarías en tu currículum para un puesto que deseas conseguir? Ahora que ya hemos hablado sobre cómo presentar habilidades y puntos fuertes, enfoquémonos en cómo responder preguntas típicas en una entrevista.
Esto es crucial para dejar una buena impresión. Sí, una de las preguntas más comunes es ¿por qué quieres trabajar aquí? Es importante investigar sobre la empresa y responder con algo específico, como los valores de la empresa o proyectos que te interesan. Exacto. Otra pregunta que suele aparecer es, háblame de ti. Aquí, lo mejor es dar una breve descripción de tu experiencia, habilidades clave y cómo se relacionan con el puesto. No es necesario contar toda tu vida. También te pueden preguntar sobre tus logros. Es útil tener preparado un ejemplo concreto. Por ejemplo, en mi trabajo anterior, aumenté las ventas en un 20%, implementando un nuevo sistema de gestión. Así es, y cuando te pregunten sobre tus debilidades, como mencionamos antes, es importante ser honesto, pero mostrar que estás trabajando en mejorar. Algo como, me cuesta delegar, pero estoy aprendiendo a confiar más en mi equipo. Otra pregunta típica es, ¿dónde te ves en 5 años? Aquí es recomendable hablar de tus metas profesionales que se alineen con el crecimiento en la empresa. Mostrar ambición y planificación es positivo. Sí, y no olvides las preguntas situacionales como ¿cómo manejarías un conflicto en el equipo? Aquí describe un proceso claro, mostrando tus habilidades de resolución de problemas y comunicación. Exactamente. Y recuerda, a menudo preguntan sobre experiencias pasadas con ejemplos específicos. Usa el método STAR. Situación, tarea, acción y resultado para estructurar tus respuestas. También es probable que te pregunten ¿por qué dejaste tu último trabajo? Es importante ser honesto, pero positivo. Por ejemplo, busco nuevos desafíos o quiero crecer en un entorno diferente, evitando hablar mal de empleadores anteriores. Finalmente, no olvides preparar tus propias preguntas. Preguntar sobre la cultura de la empresa o las expectativas para el puesto demuestra interés y proactividad. Sí, eso puede marcar la diferencia. Además, practicar las respuestas en voz alta te ayudará a ganar confianza y fluidez. Puedes hacerlo frente a un espejo o con un amigo. Con estos consejos, esperamos que te sientas más preparado para enfrentar una entrevista con éxito. Recuerda que cada entrevista es una oportunidad para aprender y mejorar. ¿Cuál es la pregunta de entrevista que más te preocupa y cómo planeas responderla? Hoy vamos a hablar de un tema crucial en las entrevistas, el salario y las condiciones laborales. A muchos les resulta incómodo, pero es esencial saber cómo abordarlo. Exacto. Hablar del salario puede ser complicado. Lo primero es investigar cuál es el rango salarial típico para el puesto al que aplicas. Así tendrás una idea clara
y no te pillará por sorpresa. Sí, además de investigar, es importante estar preparado para mencionar tu salario actual si te lo preguntan. Puedes decir algo como: actualmente gano X, pero estoy buscando una mejora que refleje mis habilidades. Y no solo es el salario, las condiciones laborales también importan mucho. Pregunta sobre el horario, la posibilidad de trabajar desde casa o beneficios como seguro médico. Todo esto afecta tu calidad de vida. Cuando te pregunten sobre tus expectativas salariales, intenta no ser el primero en dar una cifra. Puedes responder con algo como: estoy seguro de que la empresa ofrece un salario competitivo. O en consejo, ahora si te presionan para dar un número, puedes ofrecer un rango basado en tu investigación. Por ejemplo, me gustaría estar entre X y Y, dependiendo de las responsabilidades. También es útil preguntar sobre el proceso de evaluación y aumento salarial. Así sabrás si la empresa ofrece oportunidades de crecimiento económico a largo plazo. Sí, y recuerda que el salario no es todo. Valora otros beneficios como vacaciones extra, bonificaciones o formación profesional. Estos pueden ser igual de valiosos. En España, es común que los empleadores ofrezcan un paquete de beneficios, así que no dudes en preguntar qué incluye. Puede ser desde vales de comida hasta un plan de pensiones. Otro aspecto importante es la duración del contrato y la estabilidad laboral. Pregunta si el contrato es indefinido o temporal y si hay posibilidades de renovación. Y si todo va bien, al final de la entrevista puedes preguntar cuándo podrías esperar una respuesta sobre el proceso de selección. Esto muestra tu interés en la posición. Recuerda que hablar del salario y condiciones laborales es parte del proceso. No lo veas como algo negativo, sino como una oportunidad para asegurarte de que el trabajo sea el adecuado para ti. En resumen, investiga, sé honesto y no temas preguntar lo que necesitas saber. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas y a encontrar un trabajo que realmente se adapte a tus necesidades. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que estos consejos sobre salario y condiciones laborales te sean útiles en tus entrevistas futuras. Nos encantaría saber tu opinión sobre salario y condiciones laborales. Deja tus comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana. Hasta la próxima. Entrevista. Tengo una entrevista de trabajo mañana. La entrevista fue muy positiva. Empresa. La empresa tiene muchos proyectos interesantes. Trabajo en una empresa internacional. Salario. El salario es un tema importante en cualquier trabajo. Quiero negociar mi salario antes de firmar el contrato. Habilidades.
Mis habilidades de comunicación son muy buenas. Estoy mejorando mis habilidades técnicas. Expectativas. Mis expectativas para el trabajo son altas. Necesito saber las expectativas del puesto antes de empezar.